Hola gamers, el día de hoy vamos a hablar de consolas portátiles y es que vamos a desarrollar un poquito de su historia, pero más que nada vamos a ver cuál es la que te conviene a ti en esta época posapocalíptica, ya que hemos ido desarrollando el gaming portátil desde consolas muy sencillas y ha habido ese proceso evolutivo que nos ha dado consolas cada vez más y más y más complejas, con mejores cualidades gráficas, con mejores capacidades, juegos más complejos, historias muy interesantes, obras maestras, entre otras, pero que, por supuesto, a día de hoy, con la llegada del celular, han quedado un poco rezagadas. Entonces, ¿qué equipo gaming nos correspondería? ¿Cómo podemos seguir siendo gamers portátiles en este futuro? Pues el día de hoy vamos a responder esa pregunta y vamos a ver qué equipos son los que te convienen a ti. Si puedes ir por una consola tal vez no está en tu alcance o es muy costosa o ya ni las venden en tu país, o directamente adquirir un celular o en el de los casos una tablet para jugar. No te olvides de pulgar en alto, suscribirte, campanita, apoyarnos en el Patreon o apoyarnos en nuestras cuentas bancarias. Todo desde $1 al mes, súper práctico, súper cómodo y por supuesto nos ayuda a crecer. Nos vemos después de la intro. Pero de todas las consolas que existieron en el mercado respecto al gaming portátil, vamos a enfocarnos en este video en las que consideramos más relevantes, o por lo menos las que todavía están en uso en la actualidad. Y esas serían las siguientes. En ese sentido, las consolas más importantes en la actualidad que se pueden usar en el gaming portátil son la Nintendo 3DS, la PSP Vita, una consola de mucha potencia, y por supuesto la Nintendo Switch, que es la consola del momento en cuestiones portátiles y que por supuesto no recomendaría modificar. Pero por supuesto el gaming actual nos ha llevado a un momento en el que tenemos pequeñas computadoras en nuestros bolsillos y estas básicamente pueden correr juegos considerablemente pesados de mundo abierto, ya sea instalando el mismo juego en el equipo o usando la red Wi-Fi. Por supuesto, lo más típico son los celulares Android o los celulares iOS, pero también tenemos las tablets, que aunque si bien son relativamente grandes y estorbosas, ofrecen una posibilidad de juego completamente distinta, su gran tamaño y porque suelen ser en muchas ocasiones más potentes que algunos celulares y por supuesto más económicas, y se les puede instalar un mando inalámbrico por Bluetooth para, por supuesto, aprovechar mucho mejor las cualidades de algunos juegos que permiten usar ese tipo de periféricos. Y por supuesto, cada una de estas consolas ha venido con su propio formato en el que uno puede jugar a los diversos juegos que sus amplios catálogos han podido brindarnos. Y la mayoría, por supuesto, escogió el formato de los cartuchos. Y por supuesto Sony nos brindaría más adelante estas memorias, muy parecido al formato en el que venían la PlayStation 1 y PlayStation 2, para guardar nuestros propios juegos. Pero luego Nintendo decidió que simplemente deberíamos usar las clásicas micro SDs. Y fue a través de las micro SDs en donde comenzamos a llegar a un área muy particular de la historia del gaming portátil. Y es que cuando estas consolas eran abandonadas, se aprovecharon estas aperturas para instalar pues sistemas propios, juegos nuevos y cosas que una vez que la compañía los había abandonado ya sería imposible volver a descargar los juegos que habían en sus tiendas virtuales. Pero por supuesto vamos a empezar como siempre por el más económico, y el más económico en este caso de toda la lista de juegos de consolas y juegos que vamos a encontrar disponibles es la Nintendo 3DS. La consola Nintendo 3DS salió en el 2011, lo que la hace ya una década de vieja. Sin embargo, tenía la cualidad de poder mostrarte imágenes en 3D que se salían de la pantalla o que por lo menos agregaban un efecto de profundidad. En ese sentido estamos hablando de una consola retro, bastante antigua en los términos actuales, que funciona principalmente con cartuchos. Asimismo, intentaba ser una consola todoterreno que también sirviera para redes sociales en las que tú podías tomarte fotografías con sus cámaras de 3D y subirlas directamente a Facebook. Como si de una pequeña laptop se tratara, la Nintendo 3DS también tenía una cámara interna
que no realizaba fotografías en 3D, pero tampoco estamos hablando de un equipo muy fotográfico. Asimismo, la pantalla de abajo es táctil. Y por supuesto, si quieres un buen trabajo de ilustración, este equipo te sería pues muchísimo más útil. También fue la primera consola de Nintendo en incluir un pad giratorio de este tipo, un joystick, que por supuesto es mucho más cómodo que el pad tradicional y tiene sus clásicos botones, así como los botones traseros, un infrarrojo para conectarle algunos periféricos y un slot para guardar el stylus. También tiene un puerto de carga no muy convencional. Es una batería, no digamos propia de Nintendo, pero que no la vas a encontrar tampoco en otro lugar. Entonces me preguntarás, Skyfall, ¿qué juegos puedo jugar en esta consola? Pues todo el catálogo de la Nintendo 3DS es bastante bueno. Incluye Resident Evil, incluye el famosísimo Detective Pikachu, clásicos como Dead or Alive, incluso juegos para el cerebro. Por supuesto no es necesario que dependa 100% de los cartuchos que Nintendo podía llegar a venderte. Y al mismo tiempo es también compatible o retrocompatible con cartuchos de juegos mucho más viejos. Como también sirve para emular consolas de manera nativa, como esta Game Boy en su Virtual Console. Y acá tenemos el Biocommando e incluso el Donkey Country 2. Por supuesto, como había mencionado, una de las más grandes virtudes de la Nintendo 3DS es el hecho de haber incluido una tarjeta, un slot para tarjetas SD, en el que uno podía poner hasta 64 GB e instalar sus propios juegos, poner su música, etcétera, etcétera. Pero la comunidad de desarrolladores de internet decidió usarla para, por supuesto, liberar la consola y darle una vida útil mucho más larga. Es la más económica. Veamos qué precios hay en internet. Si confiamos en nuestro chino de confianza AliExpress, podríamos encontrar una consola Nintendo 3DS XL en aproximadamente 500 soles o $137, $152 con muchos regalos. Personalmente lo considero un poco costoso, pero bueno, por lo menos el envío es gratis y te dan un montón de regalitos y prácticamente ahí vemos como la gente directamente ya libera sus consolas para poder usarlo con juegos que ellos gusten. Es muy probable que puedas encontrar una Nintendo 3DS en tu chino de confianza o algún vendedor de segunda por internet. Si eres de Perú, probablemente en Pueblos Azules. Es un poco raro encontrarlo en tiendas ahora, ya que usualmente venden la versión New 3DS XL o la New 2DS, que ya no tiene el efecto 3D, pero bueno, tampoco es que uno quiera mucho ese efecto a la larga, porque daña un poquito la vista y no es tan cómodo tampoco, porque tienes que estar directamente mirando la consola. Pero fuera de eso, la calidad y la cantidad de juegos que tiene es sorprendente, ya que aquí vas a poder jugar los juegos de Game Boy, vas a poder jugar los juegos de NES con un emulador relativamente nativo. En otras palabras, los clásicos de Nintendo los vas a poder jugar aquí con muchísima más fluidez que lo harías en otra consola incluso. Claro que no esperes emular Nintendo 64 o PlayStation 1, pero esta consola tiene su propio catálogo que sin duda te va a gustar bastante, ya que puedes encontrar los juegos de Nintendo 10, donde usualmente puedes encontrar ports de PlayStation 1, como es el mismo Resident Evil 1. Vamos con la siguiente consola. La PS Vita es una consola a la que le tengo bastante cariño. Curiosamente la mía la obtuve vendiendo piezas de un iPhone 4. Esta consola salió en el 2011 y salió con un catálogo pues bastante interesante y muy potente. Era casi como una pequeña PlayStation 3 de bolsillo, lo que para el entonces era bastante impresionante. Por supuesto, la PlayStation Vita salía para competir directamente con la Nintendo 3DS, teniendo una cámara trasera y una cámara delantera, que por supuesto no eran de lo mejor, pero ahí estaban por si querías hacerte alguna fotografía. Una de las grandes ventajas del PS Vita era que tenía dos joysticks. El mío desde acá se averió y siempre se averiaban, así que tuve que comprar otro y reemplazarlo por mi cuenta, pero funcionaba bastante bien. En el mercado existen dos tipos de PS Vita. Igual que la 3DS tiene varios modelos, la PS Vita sin embargo se quedó en dos. La PS Vita Slim, que es la que tenemos aquí y la que a mí me gusta muchísimo más, y la PS Vita original, la OLED, que tiene una pantalla muchísimo mejor. Que bueno, era OLED, todo se veía más claro y para la época era una tecnología considerablemente sorprendente.
Sin embargo, la versión anterior tenía una entrada de carga que nadie sabe cuál es. Creo que era una de pin de 30 pines, muy similar a la de un iPhone viejo. Pero la PS Vita tenía una entrada micro SD, que si mi equipo felizmente se digna a grabar, podemos ver ahí que es una micro. El catálogo de la PS Vita, por supuesto, es increíble. Tiene juegos como Killzone, tiene una de Uncharted, tiene Soul Sacrifice, las de Gravity Rush, que era el juego estrella con el que salió esta consola, Resident Evil, tiene los famosos Bastion, también tiene, por ejemplo, otro Child of Light, entre muchos otros juegos muy interesantes, Skullgirls, Doctor Who, bueno, no creo que muchos sepan quién es Doctor Who. Pero esta consola es bastante brillante respecto a su catálogo, aunque desgraciadamente murió muy rápido porque Sony no le dio el cariño, el desarrollo, el tiempo necesario para que esta consola pudiera seguir desarrollándose apropiadamente. Asimismo, la comunidad que se había encargado de liberar las consolas también le dio su respectivo cariño a la PS Vita. La PS Vita también cuenta con una pantalla táctil, muy similar a como es la Nintendo 3DS. Sin embargo, la pantalla táctil del PS Vita no solamente se limita a la delantera, porque la trasera, que no es una pantalla, es un case, también es táctil. Como si se tratara de un PSP, la PS Vita se transforma en un PSP. Ahí puedes jugar los juegos clásicos de PlayStation 1 o los juegos que por supuesto son de la misma consola PSP. En internet hay un interesante debate sobre si la PSP es mejor que la PS Vita, pero en términos generales todo el mundo va a estar de acuerdo en que la PS Vita tiene más potencia y corre todos los juegos de PS Vita. La PS Vita, por su parte, corre la mayoría de todos los juegos de PlayStation 1 y es relativamente cómoda y más chiquita, pero la entrada de carga ya está bastante anticuada, sin mencionar que para meterle memorias hay que tener las tarjetas de Sony, que no son micro SDs o no son tarjetas SD clásicas como uno esperaría que fuesen. Son algo que Sony inventó y pucha, nadie las vende ya tampoco, pero puedes encontrar en AliExpress adaptadores. La PSP suele costar un poco menos, bastante menos si es que la encuentras, y también funcionaba con tarjetas UMD. Es bastante fácil de liberar para los usuarios que quisieran jugar otro tipo de juegos como Nintendo 64, Neo Geo, bueno, Retro Arcade, ¿no? Pero una opción mucho más viable es su hermana mayor o menor, es la PS Vita. Respecto al precio del PS Vita, puedes ver que hay variedad de precio. Aquí tenemos 300 soles, 700 soles, 700, 550, 750. Ahí están los precios en los que uno ronda. El mío me costó 400. Era usado, no venía en caja, pero bueno, me sirve hasta el día de hoy y va bastante bien. Acá hay una de 420 y aquí una de 320. Este está más o menos bien. Es una de las antigüitas, que bueno, yo no recomendaría porque ven, esa es la entrada que tiene. En cambio, el PS Vita más moderno, que no es este tampoco, tiene una entrada micro USB que es muchísimo más conveniente si tú ya has tenido un celular de unas generaciones pasadas y si conservas su cargador, pues lo puedes cargar. Por supuesto, la PS Vita es una consola muy genial. Creo que es mi favorita por encima de la 3DS, debido a la cantidad de juegos que tiene y porque creo que es un poquito más atrevido con su catálogo. La Nintendo 3DS y la DS en su momento eran más comerciales, así que hacían bastantes juegos de películas, uno que otro port, pero la PS Vita tiene juegos como Gravity Rush, una versión de Uncharted, tiene Soul Sacrifice, una serie de juegos que particularmente me parece bastante genial. Y si eres muy fan de Sony, como la mayoría de personas es en mi país, porque no venden Xbox, solo puro PlayStation, vas a sentirte más cómodo con el sistema operativo que maneja la PS Vita. Y la PS Vita también pues es muy modificable, porque también puedes ponerle adaptadores para usar una tarjeta micro SD. Desgraciadamente hay que comprar un adaptador como el que les enseñé hace un momento, o como el que estaba pasando ahorita en pantalla, y no es tan fácil como si es con la 3DS, que tiene directamente un slot para micro SD. A este hay que comprarle un adaptador, pero el adaptador tampoco es muy costoso y la pantalla se ve mejor.
Y finalmente, cuando de consolas portátiles se trata, la última consola portátil que realmente llegó al mercado fue la Nintendo Switch. Claro que la Nintendo Switch tiene la propiedad de ser híbrida, ya que la puedes conectar a una televisión. La Nintendo Switch probablemente hubiera competido con una PS Vita 2, pero eso nunca pasó. Y es increíblemente cómoda. Muy parecida como una tablet, la Nintendo Switch se puede desmontar para tener dos mandos y poder jugar en su pantalla portátil. Por supuesto, una tablet no te va a brindar estas comodidades a menos que le compres de manera separada un mando. Ya ahí lo tienes. Y ahí podemos jugar Warframe. La cantidad de juegos que tiene la consola de Nintendo actualmente es considerablemente grande y por supuesto se basa más en un sistema virtual, ya que me he percatado que hay gran cantidad de juegos que no llegan a todo el mundo y solamente pueden ser jugados si los descargas de su propia tienda, donde incluso a veces son un poquito más baratos, salvo los juegos de la propia Nintendo. La Nintendo Switch se basa de una entrada micro SD para poder guardar todos tus juegos. He visto que le puedes poner hasta más de 500 GB ahí, pero desgraciadamente no tengo una memoria de 500 GB, a lo mucho he llegado a 128 o 225, ya que no he visto que vendan más por acá. Pero es una consola muy entretenida y muy ergonómica. Bueno, ergonómica relativamente, tampoco es la más cómoda del mundo, pero funciona bastante bien y tiene juegos que diríamos son actuales, aunque la mayoría de juegos que salen actualmente son ports. Si hablamos de tamaños, la Nintendo Switch es la más grande, pero por supuesto si compras la versión Lite tendrías una versión un poquito más cómoda y parecida a la PS Vita. Sin embargo, no tendría mucho sentido porque sería comprar una consola incompleta. Y por supuesto, esta consola, a diferencia de las otras, no la recomendaría para modificar. ¿Por qué? Porque es una consola vigente y siempre vas a estar luchando con actualizaciones, así que vas a estar arriesgándote en no actualizar la consola, perderte ciertas cosas para poder jugar algunos juegos y, no, y incluso perder la garantía. En cambio, las otras consolas que les he enseñado han perdido la garantía hace 10 años probablemente. No, la PS Vita fue descontinuada en 2018. Pero la Nintendo Switch todavía tiene mucha vida y todavía planean sacar varios juegos, aunque ya hay una versión OLED que sin duda se debe ver mejor y recomendaría comprar. La Nintendo Switch funciona con un sistema de cartuchos, así que estos juegos los puedes adquirir en cartuchos. Cartuchos que no te puedes meter a la boca porque saben muy mal. Respecto al precio de la Nintendo Switch, por ejemplo, aquí tenemos la preventa de la Nintendo Switch OLED con 64 GB, porque la anterior tenía 32 y este es su precio, 2.199 soles. Es un precio considerablemente costoso, pero la consola es buena. Y aquí, por ejemplo, tenemos la versión anterior de 32 GB y su costo es de 1.849 soles. En la caja roja. Te recomiendo que vayas, si vas a comprar un Nintendo Switch, tenga la caja roja, porque eso significa que tiene mejor duración de batería. La mía es de Animal Crossing y era como de la caja roja, era una edición especial. Igual la batería te va a durar 3 horas, una cosa así, tampoco es para tanto. Pero bueno, este es un precio de la consola. Y de paso que estoy aquí en la tienda Coolbox, saludo a mis amigos de Coolbox, que siempre me atienden muy bien y sus productos siempre son una maravilla. Y aquí por ejemplo está el Poco X3 Pro más barato, que por supuesto de encuentro a la Nintendo Switch con respecto a las especificaciones que tiene, pero no vas a jugar un Breath of the Wild aquí, un Zelda o un Mario, o al menos no hasta que cometas actos que no vamos a comentar en este canal, al menos no de manera directa. Y eso se diría todo básicamente con las consolas portátiles. Y me refiero a consolas, máquinas hechas exclusivamente para jugar con mandos, controles, con cartuchos, juegos que se pueden descargar, tiendas exclusivamente hechas para jugar. Pero el mundo cambió no hace mucho, después de que llegó el iPhone o el iPod. Recuerdo jugar mis primeros juegos importantes portátiles, me refiero a
títulos con relativamente mundos abiertos en un iPod, donde había una especie de Science Row como un GTA y luego había un juego del Hombre Araña que era bastante bueno. Así que esa tendencia de tener los juegos en un equipo muchísimo más pequeño y que lo usabas para muchas más cosas, como para hacer tareas, navegar por internet, tomar fotografías, era algo que se veía venir. Y entonces llegaron los celulares gamers, eran exclusivamente hechos para jugar. Pero eso no quiere decir que tú con tu celular no puedas jugar, ya que el catálogo de juegos de Android es increíble. Y en ese sentido, ¿recuerdan la última vez que vieron a un niño andando por la calle con una Game Boy? ¿O con un PSP? ¿O con una Nintendo 3DS? ¿O un PS Vita? Pues yo la verdad hace mucho que no veo a nadie jugando con eso. Usualmente veo a madres o señoras o señores en las peluquerías jugando con sus celulares, juegos más casuales. Y esto también ha sido una crítica respecto al gaming moderno, que se ha vuelto más casual debido a que la gente juega juegos de celular. Pero en cierto sentido también esto ha aperturado un mercado mucho más grande de gente que puede jugar y no lo ha encasillado a la gente que solamente podía comprarse estos equipos, que no eran precisamente baratos y por último era un lujo, una cuestión muy aparte. En cambio el celular o el smartphone es una necesidad de primer grado que todo el mundo necesita para realizar sus actividades diarias. Entonces, Kenneth, ¿me estás recomendando comprar un celular para gaming? Pues no necesariamente puedes comprar un celular para gaming, quizás ya tienes tu celular para gaming. Por ejemplo, este Moto G8 Power no es un equipo precisamente muy costoso y está bastante bien equipado. Lo que sí sería bueno es comprar algunos periféricos para tener una experiencia de juego mucho más cómoda, como este mando con ventiladores, que mantendrían frío tu equipo por mucho más tiempo, también tus manos, y por supuesto te darían una mejor ergonomía al momento de jugar. Y hay una serie de características que ahora te diré para que puedas comprar un celular apropiado que realmente va a servirte para el gaming. Entonces, si le vas a dar duro al gaming, ¿qué celular me recomiendas? Aquí tengo unas opciones muy básicas, pero lo que te voy a dar más que nada van a ser datos. Si quieres jugar lo básico, puedes tener 4 GB de RAM. Por ejemplo, con 4 GB de RAM aquí te corre Genshin Impact, pero ven que no corre tan fluido, no es una experiencia de juego muy decente. Entonces, ¿qué cosa podría jugar acá? Juegos más sencillos, porque recuerda que el celular no solamente va a jugar, también va a sostener su propio sistema operativo, va a recibir llamadas, va a actualizarse en segundo plano, un montón de cosas. Es casi una pequeña computadora, así que el RAM es importante. 4 GB de RAM es lo mínimo, así que no te vayas a comprar ningún celular que tenga 2 GB de RAM, ni ningún equipo con 2 GB de RAM. 4 es lo mínimo. Recomendable 6. Por ejemplo, aquí yo tengo esta de aquí. Es un Note de Samsung, el Samsung Galaxy Note 10 Lite. Le hemos hecho su reseña, lo pueden ver por acá. Y es un equipo bastante competente, aparte que tiene su lapicito táctil y juega juegos con bastante fluidez. Pero aquí hay otro dato: los procesadores también son muy importantes. Pero antes de pasar a eso, acá tenemos un Note 3 muy antiguo. Pero el Note 3 en su tiempo era un celular de gama alta, en realidad de super alta. Era un equipo muy costoso y se comportaba como una pequeña laptop también, o algo así quería hacer. También tenía su lápiz y todo. Y por supuesto puedes jugar muy buenos juegos aquí. Así que no es necesario que te compres el Samsung Galaxy S21 Ultra para jugar los juegos del momento. Puedes comprarte un gama alta de hace 2 años, 3 años, y vas a poder seguir jugando juegos actuales con bastante fluidez. Pero como mencioné, si vas a tener un celular antiguo, 6 GB de RAM, 4 está bien, pero no nos va a servir para el gaming de verdad. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Pues procesadores. ¿Y qué es el procesador? Digamos que es el motor con el que tu equipo va a correr tus juegos con más o menor fluidez, o va a poder realizar más o menos acciones. La memoria RAM sirve para poder almacenar más aplicaciones de uso en el momento, y también para poder cargar archivos pesados, ya que algunos juegos consumen 4 GB de RAM,
2 GB de RAM, dependiendo, ¿no? Algunos juegos incluso no consumen tanto RAM porque siempre están funcionando online. Pero el procesador sí es algo importante, ya que te va a ayudar a conectarte a internet, va a ayudarte a procesar las gráficas, va a ayudarte al input lag al momento de jugar. ¿Y qué procesadores hay en el mercado que son buenos? Primero que nada, los de Samsung, los Equinox, yo los descartaría. A menos que te compres uno de estos para poder mantenerlo frío. Porque, ¡oh, Jesucristo! Sí que queman, ¿eh? Sí que queman. Este quema incluso cuando estoy viendo YouTube. Al principio no quemaba, pero han pasado el tiempo y la verdad es que... ahí nomás. Este, por otro lado, tiene un procesador Snapdragon. Y los Snapdragon son muy buenos procesadores. Por ejemplo, este celular probablemente no podría correr Genshin Impact, pero su procesador le permite bastante correr ese juego con muchísima fluidez. Entre otros juegos que como pueden ver están aquí también instalados, como el Pokémon Unite, que es muy parecido al LoL, pero con Pokémon. Entonces yo recomendaría que compres un procesador Snapdragon. Pero ¿cuál procesador Snapdragon? Hay muchos en el mercado. Bueno, el Snapdragon que sea de 650 para arriba sería un Snapdragon decente para poder correr juegos con relativa fluidez. Un Snapdragon 865 sería excelente y de ahí para arriba pues ya ni hablar. Y por supuesto tú me preguntarás si en Skyfall, muy bien, yo veo que acá está bastante bueno el tema del celular para usarlo de consola. Y ya sé que puedo emular con ciertos programas juegos antiguos. Pero ¿qué juegos tienen los celulares? Pues déjame decirte que tiene de todo. Tiene juegos como por ejemplo este aquí, Producción de Grande, que es una especie de RPG donde administras una agencia de estrellas. O sea, una temática muy específica. Juegos de combate y de guerra con un ambiente gráfico muy agradable. Claro que la gráfica variará según tu equipo. Porque después no vayas a estar en los comentarios de la Play Store diciendo que el juego no te corre en tu Alcatel de 1 GB de RAM y 16 GB internos. My Childless Levensborn. Hay juegos incluso independientes, hay novelas gráficas, hay juegos de combate, hay juegos de estrategia, hay juegos de lucha, hay juegos de diseño de hogar, hay juegos tipo Sims, están los mismos Sims, los clásicos están. Aquí realmente, incluso yo creo que hay más juegos en las... Mira, hay de mechas, hay de robots de robots gigantes que se pelean. Sí, este mensaje que me acaba de salir es muy probablemente por el actual problema en internet. Quiero dejar récord que estoy haciendo este video el día en que Facebook, WhatsApp y muchas otras redes han estado cayendo alrededor del mundo. Pero como pueden apreciar, se puede hacer un buen gaming en el celular. Y por supuesto también me preguntarás cuánta memoria debe tener mi equipo para poder jugar juegos con relativa seguridad y sin que se me acabe toda la memoria. Pues teniendo en cuenta que Genshin Impact llega a pesar 15 GB, yo recomendaría que tu equipo tenga por lo menos 64 GB en adelante. Aunque actualmente están vendiendo equipos con 128 GB en la mayoría de casos. Pero si tu presupuesto no es muy alto, 64. Procura apuntar a los 64 GB. Ahora, muchos dirán que jugar en el celular es incómodo. Y no te quito la razón. Aunque claro que con el tiempo te vas acostumbrando. Pero claro, si te parece muy incómodo, tienes esta otra. Los mandos Bluetooth que tienen aquí para poner el celular. Y pues tienes aquí tu cruceta y tus dos joysticks, todos los gatillos. Y esto está buenísimo si quieres emular. Pero también hay juegos directos de la misma Play Store que te permiten usar los mandos para jugar con mucha comodidad. Y mandos hay muchos, porque yo bien tengo este mando. A veces prefiero usar solamente el grip con los ventiladores para que mi equipo no sufra mucho de calor y al mismo tiempo me da una mejor calidad a la hora de sujetar el celular. Claro que también puedes usar esto para colocar consolas más antiguas como la PSP o la PS Vita y te da muchísimo mejor grip a la hora de jugar. Y por supuesto aquí estamos en línea
que también es otra tienda que suelo usar yo aquí en Perú y probablemente en otros países también se usa, ya que tenemos un Umidigi A9 Pro que tiene 8 GB de RAM, mucho más de lo recomendado que son 6, 128 GB internos, que por supuesto te va a alcanzar de sobra para todo lo que necesitas hacer por 899 soles. Si vas donde Samsung y quieres comprar un equipo con estas características, ¿sabes cuánto vas a tener que gastar? Pues eso es lo que vas a tener que gastarte para tener un equipo con características así. Es bastante la diferencia de precios. Por supuesto estoy exagerando. No es necesario que te vayas a comprarte un Samsung Galaxy Note 20 Ultra para tener una experiencia de gaming aceptable. Pero este equipo pues tiene una cantidad de memoria considerable y es sobre 8 GB de RAM. ¿Qué tal si vemos otro equipo de Samsung? Por ejemplo, tenemos dos gamas de entrada que son los Samsung Galaxy A. Celulares que, por ejemplo, también cuestan 1119, 1199, 128 GB de memoria interna. Con eso te alcanza, pero veamos qué tal los procesadores. O qué tal este de 32 GB, que por supuesto no recomiendo. 64 GB, por favor. Veamos uno de 64 GB. Este de aquí, el A12, se ve más recomendable. ¿Qué más hay? El A11... pero me parece que no hay disponibles. Vamos a ver por el A11 que encontramos. Hay que ver qué procesador es el que usa, porque Umidigi usa, por ejemplo, el procesador MediaTek de alto rendimiento, que también es muy buen procesador MediaTek. Pero usualmente Samsung usa su procesador personal, que no es tan bueno. Veamos dónde comprar esto y qué tal caro nos sale. Pues digamos que en línea. Y 64 GB y 3 GB de RAM. No, señor. Eso no se puede aceptar si quieres hacer gaming. Esto está bien para hacer llamadas. Y claro, 699 soles parece un precio aceptable. Pero por unos 200 más te llevas el Umidigi, que tiene el doble de memoria. Muchísimo más del doble de memoria RAM también. Y un procesador MediaTek de buen trabajo. Tú me dirás, oye, Ken, Skyfall, un celular para gaming me parece muy costoso. Pues puedes irte a la marca más conocida en el mundo por su calidad-precio, que es Xiaomi, y puedes conseguir un equipo Poco. Por ejemplo, en este canal hemos analizado el Poco X3 Pro, un equipo de 1200 soles, que estamos hablando de un precio de gama media, pero con características muy de gama alta. 8 GB de RAM, 150 y tantos GB de memoria interna, expansión con tarjeta micro SD, y es un equipazo. Tiene un procesador Snapdragon muy similar al de mi tablet, que es el siguiente punto que vamos a tocar. Y ahora, por supuesto, el siguiente tipo de equipos que la gente usa para jugar son sus tablets. Y esto comenzó, por supuesto, cuando la Nintendo Switch decidió ser tablet. Pero la verdad es que yo he jugado con mi tablet desde el 2012, que tenía una tablet muy antigüita y los juegos corrían muy mal, pero por lo menos había Angry Birds. En cambio, actualmente pues puedes jugarte todo el catálogo de la Play Store, que es impresionante, y pues jugar con la comodidad de una pantalla gigante aquí en tus manos. Pero sí, por supuesto, te es muy incómodo jugar con la pantalla táctil. Acá tienes tu mando y puedes jugar tu juego con él. Y por supuesto, como habíamos mencionado en la reseña de los celulares, el catálogo que tiene Android en videojuegos es impresionante. Por ejemplo, acá tenemos un juego tipo GTA, y créanme que de estos abundan bastante, especialmente los de payaso, abuela de terror y un montón de cosas cringe, como por ejemplo, claro, infaltable los payasos. Sí, este clásico. Payaso, esponja, horror horripilante, abuelita miedo. Un juego tipo GTA que básicamente agarra lo básico del GTA, o sea, ir a la calle y darle de golpes a la gente. El juego es buena accesibilidad, gráficos, que la gente va a comentar lo mejor de este juego, y efectivamente tiene muy buenos comentarios. Pero en general hay que tener un poco de cuidado con la Play Store porque está llenecito de bizarradas.
Pero también juegos muy interesantes e independientes y juegos clásicos ya, como son los de Slenderman, donde te cuentan sus orígenes. Y hay juegos gratis, hay juegos de paga. Recuerdo jugar esto hace muchísimos años y era muy muy buen juego, muy interesante. Claro que recuerda, no todos son gratis, hay que pagar por varios juegos, como por ejemplo el eterno juego de moda Minecraft, que su costo por supuesto no es tan alto. Pueden ver que está a 26 soles con 99 centavos. Y tengamos que en cuenta que un juego de Nintendo suele costar, un juego de Nintendo, por ejemplo este de aquí, de Animal Crossing, llega a costar más de 200 soles. E incluso si uno trata de buscar las versiones de Minecraft para PS Vita, ya están desactualizadas y descontinuadas, pero las de Android siguen actualizándose y manteniéndose en el momento. Aparte también vas a poder jugar los juegos de moda como juegos de Harry Potter, esos juegos que todos tus amigos juegan en el colegio y para ser chico el chico que le sabe tiene que jugarla, o la leyenda del Fénix, que es un juego muy de telenovela donde vas desarrollando tu historia así que acá pues lo tienes todo, incluyendo un Call of Duty. Si eres de los shooters o vienes del mundo de PlayStation, pues acá también tienes bastante de eso. Y claro, la mayoría de veces estos juegos se enfocan en el multijugador y no tienen una historia, pero siempre es bueno pasar un poco de tiempo con amigos, especialmente durante y después de la pandemia. Y si eres una persona que dio su vida o da su vida en el LOL, perdió su vida en el LOL, tienes LOL para los equipos de Android y también para los de iOS. Así que ahí lo tienes. Ah, sí, me estaba olvidando de eso. Respecto a los iPhone. Y en general, pues cuando se refiere a cosas de iPhone, no somos un canal muy de Apple. Como se han dado cuenta, no tenemos ni un solo producto de Apple reseñado, pero principalmente porque Apple todavía no nos envía ninguno de sus productos para publicitar el canal, y probablemente no lo haga porque creo que ese no es su estilo. Pero si hay alguna empresa que nos quiere financiar un producto de Apple, acá lo recibimos con los brazos abiertos. Y es que para Apple usualmente saca un celular al año. Si te compras ese en su versión mínima, por ejemplo, hemos reseñado en el canal, bueno, hemos hecho el doblaje en el canal de los eventos de Apple respecto al iPhone 13, y hay un iPhone 13 mini, un iPhone 13 normal y un iPhone 13 Pro. Puedes irte por el mini porque es igual que el normal y tampoco va a ser muy barato, pero te va a correr todos los juegos de la tienda. Es más, te los va a correr probablemente mucho mejor que los celulares Android de gama alta en su mayoría. Pero claro, es un costo muchísimo más alto. O podrías irte por un iPhone de 2-3 generaciones atrás. Lo bueno de Apple es que te va a seguir dando soporte con respecto a las actualizaciones. Y podrías mejor, en vez de comprarte un celular de Apple, te compras un celular de Android, más o menos, ¿no? Para hacer llamadas. Y te compras un iPad, ¿no? Porque el iPad también es un equipo muy competente y muy fuerte. Y puede correr mucha cantidad de juegos, excepto Fortnite por el pleitito que tuvieron. Pero bueno, ahí lo tienes. Es bastante interesante que podamos tener esa posibilidad de tener nuestra consola de videojuegos grande y nuestro celular para poder realizar nuestras actividades diarias cómodamente. En conclusión, tenemos a estos 3 reyes actuales del mercado. Bueno, digamos 4 porque también está la Nintendo Switch. Pero ¿cuál recomendaría yo? Pues depende mucho de tu presupuesto. La Nintendo Switch es una consola bastante genial, pero los juegos son caritos y la consola también está bastante carita todavía, pero se disfruta bastante. Y por supuesto, para los más gamers, para la gente que está mucho más acostumbrada al juego tradicional, definitivamente le va a gustar más jugar con los mandos. Así que puedes irte por una de estas dos también si quieres hacer retro gaming o no tienes mucho presupuesto. Y estamos hablando del portátil, por supuesto. A mí me gusta más el PS Vita por la cantidad de juegos y porque es más atrevido con sus juegos, y saben a lo que me refiero. En cambio la Nintendo 10, la Nintendo 3DS está bastante bien, tiene un catálogo muy interesante y juegos muy geniales. Y para retro gaming más tradicional, creo que esta es para ti.
y esta es si quieres juegos modernos, por decirlo de alguna manera. Está bastante criticado en el mundo decir que puedes hacer gaming o hay gamers del celular o gamers de las tablets, pero muy probablemente esto vaya cambiando con el tiempo, ya que los equipos se están volviendo muy fuertes y la cantidad de juegos de gente que genuinamente está desarrollando juegos, no necesariamente para hacer microtransacciones, están llegando a esta plataforma o a estas plataformas. Y es algo que se alegra mucho porque hace que el gaming sea algo mucho más abierto para la gente. Por supuesto, no van a reemplazar tu PlayStation 5 o tu Xbox, pero es algo que te acompaña el día a día y te puede dar ese respiro cuando más lo necesitas. Mismo, no es que falte periféricos, puedes comprarte mandos inalámbricos y jugar a distancia, pero probablemente extrañes tus juegos hardcore AAA, tus Death Strandings, tus Metal Gears, que sin duda son juegos muy clásicos y muy buenos, que puede que encuentres uno que otro en la PS Vita o en la 3DS, porque no estoy seguro si en Nintendo Switch hay Metal Gears, pero bueno. Y desde luego van a estar en la PlayStation, pero esas son consolas que bueno, hay que tenerlas en casa todo el tiempo, y en cambio esto es mucho más portátil. Esperemos que en algún momento Hideo Kojima y sus amigos se animen y saquen alguno de esas versiones para sus celulares. Así como también tenemos una versión de Final Fantasy XV para celular. Sí, no es la mejor versión, pero bueno, es la misma trama y la jugabilidad más o menos ahí va. No, es muy distinto, pero es una manera de distraerse. Soy el tipo de personas que no quiere creer en un sistema muy elitista respecto a si eres gamer o no por el tipo de juego que juegas. Creo que debería basarse más en cómo disfrutas la vida con las obras de los desarrolladores de juegos en el mundo, porque al fin y al cabo son obras de arte y este canal es sobre arte. Y si ese juego, por más sencillo que sea, te hace sentir algo especial por dentro, ya sea alegría, pena, o simplemente te mantenga volado el cerebro porque estás muy ocupado, esa persona detrás de esa obra ha cumplido su meta, más allá de que tenga que vivir y cobrarte microtransacciones. Pero bueno, es el mundo es el mundo de ahora. Y sin nada más que agregar, no te olvides suscribirte al canal, tu like, suscríbete, campanita para que no te pierdas el próximo video. No te olvides que puedes apoyarnos al Patreon también, para que a partir de $1 al mes podamos tener todo este contenido para ustedes y poder subir más seguido. Y también tenemos las donaciones y nos vemos en el próximo video. Nunca dejes de ser creativo. Hasta luego.